El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que brota hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto a Dios en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán ustedes culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, saludo también desde aquí a los que nos siguen a través de la radio, de la televisión. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma se nos presenta a Jesús en ese diálogo con la mujer samaritana. Es Jesús, el buen pastor, que va en busca de la oveja perdida. Es Jesús que sale al encuentro de esta mujer, en el que estamos representados todos. El Señor siempre sale a nuestro encuentro. Precisamente esta mujer no es una mujer, diríamos, muy piadosa, ¿no? Pero el Señor viene al encuentro de todos, de todos. En este tiempo de Cuaresma, nosotros también tenemos que intensificar nuestro encuentro con Dios, el encuentro personal de cada uno con el Señor, a través de la oración, del
trato personal con Dios, a través de la meditación, de la escucha de la palabra de Dios meditada en los evangelios, las sagradas escrituras. Escucharemos tu voz, Señor. Hemos ido rezando en el Salmo, porque la desgracia nos viene por no escuchar la voz de Dios. El hombre, cuando no escucha a Dios, a su Padre y Creador, y dirige su vida por otros caminos que no son los de Dios, pues tarde o temprano siempre acaba perdiendo el ser humano. En la primera lectura, el pueblo que había sido liberado por el Señor de la esclavitud de Egipto, pues es un pueblo no agradecido a Dios, sino que está constantemente quejándose de Dios, quejándose. ¿Y por qué tenemos que ahora que pasar sed en el desierto? ¿Y por qué ahora que tenemos que pasar esta hambre, ¿no? Y tal, siempre quejándose a Dios, ¿no? ¿Está Dios con nosotros o no está Dios? Se preguntaba este pueblo, ¿no? Y lo mismo nos ocurre también a nosotros cuando nos pasa algo que no nos viene bien. Ya enseguida le echamos las culpas a Dios. Ante esta pandemia del coronavirus, ¿no? Muchos les dirán a los creyentes, ¿no? ¿Y dónde está ahora tu Dios? ¿Y qué hace Dios ahora por nosotros? Que ese Dios que tú dices, en el que crees que es tan bueno, ¿qué hace por nosotros? Nosotros, creyentes, pues Dios está con nosotros. Dios está padeciendo. Cristo se ha hecho uno con nosotros. Y todo lo que nosotros sufrimos, Él lo sufre en su corazón. No es un Dios lejano, no es un Dios que está en el cielo y se olvida de nosotros. Dios está siempre con nosotros, siempre. Y está especialmente cerca de los que están padeciendo esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, está cerca de las autoridades, está cerca de los sanitarios, está cerca de las familias que están sufriendo junto a los enfermos, está cerca. Igual que se acercó a la samaritana, el Señor está cerca de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿y dónde está Dios ahora? Pues está con nosotros. ¿Y qué hace Dios? Pues mira, Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí para que nosotros desde nuestra situación y nuestra vida hagamos algo por los demás. ¿Qué hace Dios? Pues te ha hecho a ti, te ha hecho a mí. Y también había creado muchas almas, de repente, de muchos futuros médicos, científicos, que no han llegado a nacer porque los abortistas los han matado antes de nacer. ¿Qué hace Dios? Dios hace todo. No está lejos. No debemos, como el pueblo de Israel, ni dudar de la presencia de Dios, ni dudar de la bondad de Dios. Y precisamente todo lo que nos ocurre, entre esto, esta pandemia, es fruto del pecado original y de nuestros pecados personales. ¿O acaso es agradable a Dios este mundo que vive tan alejado de Él, que vive matando niños antes de nacer? Dios se va a quedar indiferente ante más de 50 millones de niños que se han matado ya antes de nacer en el mundo, más que en cualquier guerra, más que en cualquier holocausto, más que en cualquier genocidio. O Dios se va a quedar como indiferente ante esas leyes de matar a los enfermos y a los ancianos. O Dios se va a quedar indiferente ante tanto pecado como hay en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras familias. Es así. La desgracia la acarreamos nosotros con nuestro pecado. Así es.
Por la envidia del demonio, dice la palabra de Dios, entró el pecado en el mundo. Por la envidia de Satanás. Y ese pecado trae todas estas consecuencias. También el coronavirus, también. Nosotros, acercándonos a Dios, viviendo con Dios, escucharemos la voz de Dios, que nos dice con el apóstol San Pablo: todo lo que Dios permite, lo permite para el bien de aquellos que le aman. Todo. También esto. Esto será un bien, traerá bienes, muchísimos, seguro. Muchísimos. Siempre lo que nosotros llamamos desgracia o desastre tiene una doble cara. Una cara de sufrimiento, pero tiene una cara también de respuesta, de muchos corazones generosos que ante el mal responden con el bien, de muchos corazones solidarios, de muchos hombres y mujeres que reaccionan amando, haciendo el bien, no escudándose en su egoísmo o en inútiles lamentaciones, sino haciendo el bien. Todo lo que Dios permite, aunque nos haga sufrir, nos haga padecer algunas veces, al fin y al cabo es para el bien de los que le aman. Como dice también San Pablo, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? La desnudez, la espada, la aflicción, el hambre, el peligro, la enfermedad. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo, nuestro Señor. Así pues, en este tiempo de tribulación, pues nosotros cristianos tenemos que vivir muy unidos a Dios, más unidos todavía, orando más, ayunando, haciendo penitencia, pidiendo perdón de nuestros pecados, de los propios y de los demás también, haciendo el bien, reparando tanta maldad, haciendo el bien positivamente, ejerciendo la caridad, el amor de Dios. Así. Y si la muerte nos pilla así, bendito sea Dios. Al fin y al cabo, todos vamos a morir. Más tarde o más temprano. El coronavirus, pues es una enfermedad que se ha declarado, como se declararán otras en el futuro. Siempre habrá enfermedades, ¿no? Pero nos pone a prueba nuestros valores, lo que es importante para nosotros. Y lo peor del coronavirus no es que nos contagiemos de él, es el miedo que a veces mete en nuestras almas, en nuestras vidas. Esa enfermedad es peor todavía, la del miedo. Estamos en las manos de Dios, nos ponemos en las manos de Dios. Decía Jesús a esta mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios, o sea, si tú conocieras realmente a Dios, Él te daría agua viva, te daría una vida nueva, una vida viva, una agua viva que da vida eterna. El problema es que pues no tenemos ese conocimiento tan íntimo de Dios, ¿no? Entonces, tiempo de acercarse a Dios, tiempo de conversión. Si Dios permite esto a escala mundial, es que está llamando al mundo a la conversión. Le está diciendo al mundo: vuelve a tu origen, vuelve a Dios, humanidad, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Esa es la llamada que hace el Señor a través de esto. Nosotros cristianos, pues pongamos nuestra confianza en el Señor, y que la voluntad de Dios pues actúe en cada uno de nosotros según sus planes, según su designio. Así es, no nos dejemos llevar por el miedo, por la falta de esperanza, por la falta de amor, que esto no nos convierta en personas egoístas, centradas en nosotros mismos,
sino que nos ayude, ¿no?, a amar más a Dios y también a amar más a los demás y especialmente a los que más lo necesitan. Aquí todavía no sabemos si tenemos algunos casos o no en nuestra región, pero tenemos que tomar conciencia que puede llegar en cualquier momento. Y por eso todas estas indicaciones que dan desde el gobierno de la nación hay que ponerlas en prácticas, ponerlas en práctica. Hay que prevenir. Más, a nosotros se nos ha dado la gran oportunidad de ver lo que ha pasado en China, de lo que está pasando en Italia o en España o en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces hay que aprender, no hay que esperar, hay que poner soluciones antes de que llegue. Pero si nos dan disposiciones, pero nosotros luego no las ponemos en práctica, pues no nos quejemos luego de que nos hemos contagiado y que podría haber muchos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se nos llama a ser disciplinados y a hacer pues lo que nos digan. Y como cristianos, pues este tiempo no es tiempo muerto, es tiempo para aprovecharlo. Si llega un momento en que no se puede ir a trabajar, en que hay que quedarse en casa, pues hay que aprovechar el tiempo. Qué oportunidad tan hermosa para fortalecer los vínculos de la familia. Qué tiempo tan precioso para orar, meditar, reflexionar, etc. Ahora ya no vamos a tener excusa de decir, no tengo tiempo. Pues sí, Dios nos va a dar mucho tiempo. Aprovechémoslo, aprovechemos. Escuchemos la voz del Señor, porque cuando escuchamos la voz del Señor nos va bien, como personas y como pueblo, como nación. Escuchemos la voz del Señor, que lo que el Señor nos dice siempre es para nuestro bien, aunque a veces no nos gusta, pero siempre es para nuestro bien, para nuestra felicidad. Que así sea.